Shalom a todos. Desde la santa ciudad de Jerusalén estamos, como siempre, en la Yeshiva Hut Shel Chesed, hilo de bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y espiritual, el rabino Shalom Arush, que Hashem bendiga a él, a ustedes, a nosotros, a toda criatura, a todo ser humano, a todo el mundo. Qué alegría seguir con nuestro estudio semanal, con mensajes eternos para la vida, para vivir la vida como se debe. Y tenemos hoy grandes cosas, pero primero tenemos nuestro chiste. Y el chiste, por supuesto, tiene algo que ver con lo que vamos a estudiar. Un hombre de negocios que trató de hacer algunos trucos que no eran muy legales y llegó a un juicio y ahí decidieron que tenía que ir a la cárcel. Ir a la cárcel por quién sabe cuántos, 6, 7 años. ¡Wow! No sabía qué va a hacer. ¿Cómo va a pasar el tiempo? ¿Cómo va a ser? Pero no había lo que hacer. Lo metieron en la cárcel. Y ahí estaba, en una celda, en un cuarto. Y habían ahí todos los demás presos. Ahí sentados, todos juntos. Algunos ya viejitos, algunos más jóvenes. Y todos callados, sentados así. Y él se dijo a sí mismo, ¿qué se hace aquí? Que no hay nadie, un periódico, algo. No entendía qué se hace, tan aburrido. De pronto uno de los presos levanta la cabeza, mira a todos los demás y dice, 19. Y todos estarían riéndose. Se matan de la risa todos. Este hombre dice, ¿qué está pasando aquí? Pasan 2-3 minutos. Otro preso ahí en un rincón levanta la cabeza y dice, 43. Y todos, ay, riéndose, decían, y todos riéndose. ¿Qué? Este hombre dice, ¿qué está pasando? Después otro más. Y 71. Y todos, 71. Riéndose. Este hombre dice, no sé, ¿qué es esos números? Cada uno dice un número y todos se ríen. ¿Puedo tratar yo también? Piensa y dice, 17. Nadie se ríe. 17. Nadie se ríe. ¿Qué está pasando aquí? Le preguntó a su vecino, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto con los números? Y todos riéndose. ¿Qué está pasando? Te voy a explicar, hombre. Aquí estamos ya años en la cárcel. Y ya sabes, ya no hay ninguna novedad aquí. Así que nosotros ya conocemos todos los chistes. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, le dimos números a cada uno de los chistes. Y cuando alguien quiere contar un chiste, en vez de contar todo el chiste, dice el número del chiste. Y todos nos acordamos del chiste y nos reímos. Entonces el hombre dijo, ok, pues yo también dije un número. ¿Usted no tiene el chiste 17? Dice, por supuesto. Pero hay que saber cómo contar un chiste. Hay que saber cómo contar un chiste, Alex. Para eso estoy aquí. Bueno, a veces me sale bien, de cualquier manera. Hay que saber cómo contar chistes. Y me parece que ya conté este chiste alguna vez, pero es un chiste que de verdad nos va a servir para nuestra enseñanza. Porque hoy vamos a hablar un poco de la cárcel y de cómo de verdad uno puede ser salvado de la cárcel emocional, espiritual y hasta física en que se encuentra. Entonces, buen chiste, ¿no? Me pueden enviar chistes, ya saben, a jonathan.chistes@gmail.com, Jonathan con Y, chistes en plural, bien redonda, y gmail.com. Bueno, si quieren me envían chistes y quizás voy a contar uno de sus chistes, como se debe. ¿Cuál es el chiste número 17? ¿Te acuerdas, Alex? Es en ruso, ¿no? No importa. Alex es un camarógrafo de Rusia, nuestro amado Alex. De cualquier manera, aquí estamos y seguimos
con las enseñanzas de vida de la Torá, de la Parashá. Estamos en el libro de Bereshit, Génesis, y llegamos a la Parashá Miketz. ¿Qué es Miketz? ¿Cuál es la traducción? ¿Qué significa? Vamos a ver todo. Antes que todo, ubicarnos dónde estamos. Estamos en Génesis, capítulo 41, el primer versículo, ahí comienza la parashá y llega hasta capítulo 44, versículo 17, incluido. Esa es la parashá de Miketz. ¿Qué significa Miketz? ¿Cuál es la traducción? Ya sabemos que casi todas las parashot, el nombre de la parashá es la primera palabra con la que comienza la parashá, o una de las primeras palabras. Entonces, la parashá comienza así: Vayehi miketz shnataim yamim. Y ocurrió al final, o al cabo de 2 años. Miketz significa al final, al cabo de algo. Enseguida vamos a ver qué pasó, de qué se trata. Hemos hablado de Yosef HaTzadik, José, el justo, el hijo de Jacob nuestro patriarca, que con todo lo que pasó entre él y sus hermanos, hasta que los hermanos lo vendieron como esclavo y llegó a Egipto y estaba en la casa de Potifar. Ahí pasó una gran prueba y al final llegó a la cárcel. Y ahora aquí comenzamos. Entonces vamos a ver exactamente lo que pasó. Vamos a dar la síntesis de la parashá, algunos puntos que trata esta parashá, y vamos a enfocar en algunas enseñanzas muy muy poderosas que el Creador nos entrega, nos regala en la Torah. Entonces, vamos a ver, para comenzar, enseguida vamos a aprender qué es eso de los 2 años. 2 años después de qué pasó. Pero resulta, en la parashá anterior, Yosef se encuentra en la cárcel con 2 ministros del faraón. 2 ministros del faraón que fueron echados en el pozo, en la cárcel de Egipto. Ahí. Uno era el ministro, el jefe de los panaderos. Sí, los encargados de preparar pan, torta para el rey, para el faraón. El jefe, el ministro de los panaderos. El segundo era el jefe de coperos. Era el ministro de las bebidas, encargado de todo lo que tiene que ver con el vino, servirle al faraón un buen vino, traerle todo tipo de bebidas, cada uno, un poco de guaraná, o un poco de Coca-Cola, o Pepsi, o lo que sea. Bueno, él se encuentra con los 2. Y ellos sueñan. Cada uno de ellos tiene un sueño, y Yosef les interpreta el sueño. Les dice qué va a pasar de acuerdo con lo que le contaron en el sueño. Uno de ellos, el jefe de los panaderos, Yosef le dice que lo van a matar. Lo van a matar. Pero al segundo, al jefe de coperos, el ministro de las bebidas, le dice que el faraón lo va a traer de vuelta a su oficio y va a regresar y va a volver a ser el ministro importante del faraón. Y así fue. Así fue. Y enseguida vamos a ver lo que pasó. Vamos a recordarnos enseguida qué pasó ahí. En una palabra, Yosef le pide al ministro de las bebidas que se acuerde de él. Que le diga al faraón que él está ahí, que lo metieron y es una historia, un cuento falso, él no hizo nada. Que ponga una palabra ahí frente al faraón para que le ayuden a Yosef, que lo saquen de la cárcel. Porque dice el último versículo de la parashá anterior, que el ministro de los coperos se olvida de Yosef. Y dice el Midrash, el comentario antiguo, que el Creador dice: tú te has olvidado de mi hijo Yosef, pero yo no me olvidé de él. Y de verdad, en nuestra parashá vemos de hecho la salvación de Yosef, cómo lo sacan del pozo y mucho más. Mucho más. Vamos a ver el cambio repentino en la situación de Yosef.
como desde un preso, un prisionero en la cárcel. Lo sacan y se vuelve el virrey del faraón. Y qué gran enseñanza para cada uno de nosotros. Enseguida vamos a ver. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver cómo se cumplieron los sueños de Yosef, los sueños que le causaron toda esa intensidad con sus hermanos, esa pelea. Se cumple el sueño que los hermanos llegan a Egipto y de verdad se tienen que prosternarse delante de él, ni saben que es Yosef, su hermano, y varias cosas tenemos aquí. Otras cosas, tenemos los sueños, seguimos con los sueños del faraón mismo, que tiene un sueño sobre 7 vacas sanas, gordas, buenas así, ¿sí? Y por otro lado, 7 vacas flacas, de un aspecto muy feo, que tragan a las vacas sanas. Y otro sueño más, parecido. Entonces, con espigas, hay varias cosas muy interesantes. Un poco más adelante, vemos como los hermanos de Yosef son enviados por su padre, y van a Egipto en los años de hambruna para traer comida, y ahí se encuentran con Yosef y no saben que es Yosef, el virrey. Y vamos a hablar la parashá que viene, como Yosef se revela delante de ellos y les cuenta que él es Yosef, su hermano vendido. Vamos a ver todo lo que Yosef hizo con sus hermanos. Había todo tipo de cosas que les recomiendo leer en la parashá. No vamos a poder tocar todo esto, pero vamos a enfocar en algunas cosas muy, muy interesantes. Entonces vamos a comenzar leyendo el primer versículo, los primeros versículos. Y fue así, y ocurrió, al final, al cabo de 2 años, que el faraón soñó. Y he aquí, en su sueño, estaba parado junto al río. ¿Qué río? El Nilo. Estaba ahí. Y he aquí que del río subían 7 vacas de lindo aspecto y robustas de carne, y pastaron en el prado. Ve, 7 vacas de buen aspecto, sí, gorditas, tienen carne, tienen leche, y están ahí. Y he aquí, otras 7 vacas subían detrás de aquellas del río, de feo aspecto, y enjutas de carne, y se pararon junto a las otras vacas, junto a la orilla del río. Y de pronto, ¿qué pasa? Y comieron las vacas de feo aspecto y enjutas de carne a las 7 vacas de lindo aspecto y robustas. Y se despertó el faraón. Se despierta de esta pesadilla. Se asustó. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Bueno. Y de pronto, y se durmió una vez más. Y soñó por segunda vez. Y aquí 7 espigas subían en un solo tallo, gruesas y buenas. Y he aquí que 7 espigas delgadas, ¿sí?, secadas por el viento solano, brotaban detrás de aquellas. Y se tragaron las espigas delgadas a las 7 espigas gruesas y llenas. Se despertó el faraón, y aquí que era un sueño, otro sueño más. El faraón se asusta. 2 sueños seguidos que parece que su mensaje no muy positivo. 2 pesadillas. Y el faraón se despierta y se agitó su espíritu. Y entonces envió a llamar a todos los hechiceros de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó el faraón su sueño. Le cuenta el sueño, los sueños, qué pasó, cómo pasó. Pero no hubo quien pudiera interpretárselos al faraón. Nadie le contesta. Y esto ya es muy extraño, porque está escrito que cuando Moisés, vamos a ver, más adelante, cuando Moisés se presenta delante del faraón, ya son los descendientes de Yosef y de las tribus, ¿y qué hace?
toma su vara, lo echa en el suelo y se convierte en una serpiente. El faraón empieza a reírse. ¿Qué? ¿Este es tu truco? Aquí niños de 4 o 5 años son hechiceros y cualquiera puede tomar un palo y convertirlo en una serpiente. ¿Tú vienes a mí con esto? Es decir, de ahí vemos, Egipto era el imperio más dominante del mundo y era de hecho el lugar de todos los hechizos y brujerías. Entonces, interpretar un sueño, por supuesto que sus hechiceros, sus sabían interpretar. Entonces, ¿qué es eso que está escrito? Que nadie sabía cómo interpretar. Es mucho más profundo de eso. Enseguida vamos a entender qué significa, qué pasó ahí. Pero de pronto, ¿quién aparece ahí? Escuchen bien. Nadie sabe interpretar. Y entonces habló el jefe de los coperos, de las bebidas, el ministro de las bebidas al faraón diciendo: mis faltas yo me estoy acordando hoy. Y le cuenta al faraón. El faraón se enojó sobre sus siervos y me puso en la prisión de la casa del jefe de los matarifes, a mí al jefe de los panaderos. Y soñamos cada uno un sueño en una misma noche, yo y él. Cada uno con la explicación de sus sueños habíamos soñado. Cada uno vio la interpretación del sueño dentro del sueño. Recibió una respuesta, ¿qué es lo que soñaron? Y ahí estaba con nosotros un muchacho hebreo. Un muchacho hebreo. Siervo del jefe de los matarifes. Y le contamos a él y él nos interpretó nuestros sueños a cada uno como su sueño interpretó. Como su sueño interpretó. Sí, él sabía interpretar el sueño y tal como dijo, así fue, cuenta este ministro. Entonces dijo el faraón: enseguida, tráiganlo aquí. ¿Y qué dice? Y entonces envió el faraón a llamar a Yosef y lo apresuraron rápidamente. Lo sacaron del pozo y le cortaron el cabello, le hicieron un corte de pelo y le cambiaron sus vestimentas y se presentó frente al faraón. Y el faraón le cuenta a Yosef su sueño. Lo que pasó, lo que eso y lo otro, he soñado un sueño, pero no hay quien me lo interprete. ¿Cómo es que no hay quien le iba a interpretar su sueño? Entonces, por supuesto, sí le interpretaron los sueños. Los sabios nos dicen algunas de las interpretaciones que dijeron los sabios, entre comillas, egipcios. Y los hechiceros dijeron: 7 vacas significan que vas a tener 7 hijas y se van a morir las 7. Todo tipo de interpretaciones, pero no eran verdad. ¿Cómo sabía el faraón que no eran verdad? Porque en su sueño escuchó, sabía en el sueño la interpretación. Así que el que le diga el significado de su sueño enseguida se va a recordar. Esa es la verdad, así fue. No se podía recordar cuál es la respuesta, cuál es el sentido, el significado del sueño. Cuando se presentó Yosef delante de él y empieza a explicarle qué significa el sueño, vamos a decirlo rápido: 7 vacas y también 7 espigas sanas, gordas, representan 7 años de abundancia. Y va a haber mucha comida y va a haber de todo. Pero luego las vacas flacas y esas espigas que se tragaron, las vacas flacas y feas tragaron las vacas gordas, van a haber 7 años de hambruna, de hambre, que van a llegar después de los 7 años de gran abundancia. Y Yosef le interpreta eso al faraón y el faraón dice: así es, no existe aquí en Egipto un hombre más sabio, con tanto conocimiento como tú, le dice el faraón. Y enseguida lo hace su virrey, que en efecto Yosef se volvió el faraón supuestamente de Egipto, porque de verdad el faraón, ¿qué hacía todo el día? Miraba videos en YouTube, no sé qué hacía. Se
rascaba, jugaba, no tenía fuerza de manejar un imperio. Yosef, José el Justo, era quien efectivamente manejaba el imperio. Y tomó control de esa situación, que en esos 7 años de abundancia iban y colectaban y guardaban de todo, comida y de todo para tener para los años de hambruna. Entonces de esto vamos a hablar ahora aquí. Entonces, ¿qué es esto que dice? Ocurrió al cabo de 2 años. La Torah no dice 2 años de qué. Al cabo de 2 años de qué. ¿De qué evento pasaron 2 años? Entonces explican los sabios en el Midrash, Bereshit Rabbah, explican que Yosef tenía que pasar 10 años en la cárcel. 10 años en la cárcel. Él habló contra sus hermanos, habían 10 hermanos, había otro hermano muy pequeño, Binyamin. Él habló en contra de sus hermanos, pensaba que hacían cosas que no debían hacer, le contó a su padre. Por cada hermano recibió 1 año en la cárcel. 10 años, eran 12 hermanos, él habló contra 10 años. Pero, ya cuando tenía que salir, al pasar 10 años, ya estaba a punto de salir de la cárcel, no sabía, terminó ese castigo celestial, ese tikkun, esa rectificación que tenía que pasar él, porque el castigo, hemos explicado, significa una corrección, no venganza, sino corregir lo mal hecho. Ya estaba a punto de salir, él no sabía. ¿Y qué le dijo al ministro de las bebidas? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? Vamos a ver qué le dijo. En la parashá anterior, hablamos de Génesis 40. ¿Qué le dice? A ver, vamos a ver. Dice así, 14. Ahí está. Génesis 14, Génesis 40, versículo 14. Dice así, Yosef dice así. Si me recordarás, le dice porque cuando interpretó el sueño del jefe de las bebidas, le dijo, dentro de 3 días alzará el faraón tu cabeza, es decir, te restituirá a tu puesto y servirás la copa del faraón en su mano, como la norma anterior cuando eras su copero. Así le dice Yosef. Y luego le dice, porque si me recordarás contigo cuando te beneficien y harás por favor conmigo una merced, me recordarás delante del faraón y me sacarás de este lugar, de este pozo. Yosef le pide a este ministro, a este jefe, que se recuerda de él. Y le dice 2 veces. 2 veces le pide que se recuerda. Otra vez, porque si me recordarás. Y luego otra vez. Y si me recordarás delante del faraón. 2 veces dice me recordarás. Por favor, recuérdate de mí que estoy aquí dentro del pozo. Dicen los sabios, escuchen bien. Eso fue de verdad una falla, una caída espiritual para Yosef. Y por cada vez que dijo que se recuerda, por cada vez que pidió que se recuerda de él para sacarlo del pozo, recibió 1 año más que tenía que pasar en la cárcel. 2 veces le dijo que se recuerda de él, recibió 2 años más en la cárcel. Así que fue después de 2 años de ese evento, cuando salió el jefe de los coperos de la cárcel y Yosef le habló y le pidió que se recuerde de él, pasaron 2 años de ese gran evento que de hecho hizo que Yosef tenía que quedarse 2 años más en la cárcel. Y todos preguntan, ¿qué hizo Yosef? Si tú te hubieras encontrado, Dios no lo permita, en una situación así, en un aprieto, en la cárcel, y le hiciste un favor a una persona, y esa persona ahora va al jefe principal, al rey, y le puede echar una palabra, le puede decir, mira, hay ahí un joven muy bueno, una buena persona, me ayudó, quizás se puede pensar. ¿No hubieras dicho nada?
Una persona que le hiciste un favor, está saliendo de la cárcel. Le dices, por favor, si te recuerdas de mí, por favor, si te recuerdas, recuérdame, dile al faraón que estoy aquí, que no es mi culpa, que me saque de aquí. ¡Bum! 2 años más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? ¿Es un pecado? Es lo más normal. Buena pregunta. Excelente pregunta. Escuchen bien. Y otra cosa más, para hacerlo más fuerte. Dicen los sabios que cuando Yosef le pidió eso al ministro de las bebidas, entonces en el libro de Salmos, en el libro de los Salmos, hay un versículo que se refiere a Yosef. Se refiere a Yosef en Salmos 40. Dice el versículo, vamos a ver, el quinto versículo dice así. Feliz o dichoso es el hombre que pone su confianza en el Eterno. Dichoso el hombre que pone su confianza en el Eterno. Dicen los sabios, esto habla de Yosef. Es un hombre que confía en el Creador, su confianza está en el Creador. Y sigue. Y no se dirigió a soberbios y a los que persiguen la falsedad. Y aquí también se refiere a Yosef, que le habló a este hombre, un ser de sangre y hueso, un hombre que sigue la falsedad, un idólatra, y pidió su ayuda. Entonces no entiendo, ¿este versículo es un elogio? Me están contando, Rey David me dice en este versículo que Yosef Atzadik, José el justo, era un hombre de emuná, de fe y confianza en el Creador, que confiaba únicamente en el Creador, que tenía un nivel tan elevado de confianza en el Creador, que es el comienzo del versículo, dichoso el hombre que su confianza ha colocado en el Creador, en el Eterno, o es de hecho, están haciendo una crítica. Porque dichoso el que confía en el Creador, pero no el que va y persigue y va detrás de los que persiguen la falsedad y cosas semejantes. Entonces, ¿es un elogio o es un reproche? ¿Qué está pasando aquí? Son las dos cosas. Escuchen bien lo que explican los tzadikim. Escuchen bien. Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, en su libro Beit Halevi, dice así. Hay que saber, el Creador se conduce con cada persona de acuerdo con su nivel espiritual. Con cada persona, el Creador maneja y le trae pruebas y distintas situaciones para elevarla y llevarla a su perfección. No va a recibir un hombre que tiene muy poco conocimiento espiritual, no va a recibir una prueba de fe, de emuná, de fe auténtica, igual a la prueba que va a recibir un tzadik, un hombre justo, un hombre que toda su vida trabajó sobre su fe y su confianza en el Creador. Por supuesto que no van a recibir la misma prueba. Es como hacer el mismo examen a un indio de primer grado y otro joven que está estudiando física o no sé qué en la universidad. No les vas a dar el mismo examen. No puede ser. El Creador maneja a cada persona de acuerdo con su nivel espiritual. El comienzo del versículo dice, dichoso, feliz, bien afortunado es el hombre, y se refiere a Yosef, que pone su confianza en el Eterno. El comienzo del versículo nos dice que Yosef logró un nivel espiritual tan elevado, en esos años, 10 años en la cárcel, que dicen los sabios, siempre bailaba y cantaba y ayudaba, pensaba de los demás, todos los criminales y todo tipo de gente ahí peligrosa, y él se preocupaba y ayudaba. Se elevó tanto espiritualmente. Sabía que el Creador estaba con él y le iba a ayudar. Y no se olviden cómo llegó a la cárcel. Por cumplir con la palabra del Creador. Cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo y decirle, ven conmigo, vamos ahí aquí a un cuartito, pibe. De ninguna manera. Vale la pena, vas a ver. No.
Estaba dispuesto a sacrificarse y no pasar, no transgredir. Y ella se enojó y formó un cuento entero que él trató de hacerle cosas y lo enviaron a la cárcel. Y ella era quien trató de seducirlo a él. Pero él se mantuvo firme en el camino de la Torá, de la emuná, en el camino del Creador. Entonces siguió elevándose y elevándose. Entonces el versículo dice, Yosef era un hombre de bitajón. Bitajón es seguridad y confianza en el Creador de gran nivel. Y eso explica lo que pasó después. Pero con todo eso, en un segundo de prueba, en el segundo que el ministro de las bebidas, el jefe de los coperos, está por salir de la cárcel, le dice, recuérdame de mí. Y si puedes recordarme al faraón. Ahí cayó, ahí fracasó. Ahí fracasó, y esa segunda parte del versículo, el que va se dirige detrás de soberbios, detrás de los que persiguen falsedades, que son los seres humanos. Entonces, de hecho, lo que pasó con Yosef es un elogio. Pero también esta misma falla de Yosef, que para una persona normal no es nada, es lo más común. Tienes alguien aquí, tiene conexiones, te puede ayudar. Lo más común, lo más normal, ¿no? Sí, pero para Yosef, esta era una falla. Aquí fracasó, porque ya logró un nivel espiritual que no tenía que pedirle nada a nadie. Seguir confiando en el Creador y podía lograrlo todo y salvarse. Y por eso recibió 2 años por cada palabra. 2 palabras de falta de confianza en el Creador. Recibió 2 años más en la cárcel para purificarse. Y de verdad, enseguida vamos a ver cómo salió Yosef de la cárcel. Qué nivel espiritual logró y consiguió en esos 2 años de más. Llegó a su perfección. Enseguida vamos a ver. Entonces, hay que entender muy bien que la persona es juzgada y el Creador trata a cada una de sus criaturas de acuerdo con su nivel espiritual para el bien de esa persona. El Creador no le da a alguien una prueba que no puede superar. El Creador no trata de vengarse. El Creador es puro amor a cada una de sus criaturas, a sus hijos y a sus hijas. Así es. Entonces cuando alguien falla, el Creador, como les mencioné una vez, como viajas con tu automóvil y el Waze, la señora Waze, te dice hay que doblar a la derecha y tú vas a la izquierda. Pero te dijo, te confundiste, no sé lo que pasó, te asustó algo, fuiste al otro lado. ¿Qué dice la señora Waze? La GPS, ¿qué dice? Has salido del recorrido, recalculando el recorrido. Ahora vamos a rectificar lo que pasó. Yo te voy a llevar al buen camino, pero vamos a tener que pasar por algunos lugares. Quizás vamos a tener que perder unos 3-4 minutos más. Pero al final vas a llegar a tu destino. Igual, el Creador, cuando la persona falla o fracasa, el Creador le presenta todas las condiciones necesarias para poder subir de nuevo a ese camino de oro hacia su perfección. Y la gente se queja, ¡ay, mira, me equivoqué! Y mira lo que ahora pasó, y ahora todo mi culpa, y mira cómo... No. El Creador te preparó ahora nuevas condiciones, un nuevo recorrido para que puedas rectificar y volver y poder llegar a tu destino. Tranquilo, hombre, cálmate. Eso es lo que hay que entender. Entonces aquí también. Y Yosef, de acuerdo con su nivel espiritual, esa fue una gran falla cuando pidió eso de ese hombre. Quizás era un instinto, no sé, pero ahí falló y te tomó 2 años para rectificarlo y de verdad, ahora vamos a ver cómo sale Yosef de la cárcel, vamos a ver. Entonces, cuando le cuentan al faraón que hay ahí un muchacho hebreo que sabe interpretar los sueños, entonces dice, enseguida tráiganmelo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el versículo? A ver, ¿qué dice? Y entonces envió el faraón a llamar a Yosef y lo sacaron apresuradamente del pozo, rápido, ¡pum!
Lo sacan, le cortan el cabello, le cambian sus vestimentas y se presenta frente al faraón. En un instante, ¡boom!, de un esclavo, de un prisionero, de un preso sucio y todo sale bien así, con un poco de aftershave, arreglado, lo que le hicieron ahí los egipcios, lo prepararon, lo vistieron como un príncipe. Y de verdad, enseguida el faraón le dice, tú eres mi virrey. Tú eres mi virrey. Le dice así. Le dice así. Versículo 37, estamos en capítulo 41, versículo 37, dice así, y le parecieron bien las palabras de Yosef a los ojos del faraón y a los ojos de todos sus siervos. Entonces dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso encontraremos como es este un hombre que tenga el espíritu de Dios en él? Este es un hombre con inspiración divina. Y le dice el faraón a Yosef, luego que te ha hecho saber el Eterno, Dios, luego que te ha hecho saber Dios todo esto, veo que no existe un hombre entendido y sabio como tú. Tú estarás encargado sobre mi casa y por tu palabra será provisto todo mi pueblo. Ya. Le da todo. Y quitó el faraón su anillo real de sobre su mano y lo colocó sobre la mano de Yosef y lo vistió con ropa de lino y le puso un collar de oro sobre su cuello y lo hizo llevar en la segunda carroza que era de él, del faraón, e hizo pregonar delante de él el regente. ¡Wow! La persona tiene que saber. A veces te encuentras en una oscuridad, en un verdadero pozo. Y puede ser un pozo verdadero. Puede ser emocional, espiritual, problemas con tu familia, con tus socios, en tus negocios, con uno mismo, pensamientos malos y perversos y una lucha interna. Y tienes que saber, si trabajas en tu emuná, en tu fe en el Creador y confías en Él, en un instante el Creador puede hacer de la oscuridad luz, del exilio redención, de lo peor lo mejor, de un prisionero un virrey. Este es un mensaje para cada uno de nosotros, especialmente a ti, a cada uno de nosotros que se encuentra en un pozo, en una oscuridad, en una depresión, tristeza, ya perdió todas las esperanzas. ¿De dónde llegará mi ayuda? Como dice el rey David en los Salmos. ¿Y qué contesta el rey David? Mi ayuda llegará del Eterno, el dueño, el hacedor del cielo y de la tierra. El único que me puede ayudar. No los abogados, no los médicos, no los consejeros. Nadie. El uno y único. Y así hay que saber. Eso hay que saber y así hay que vivir. Así hay que vivir. Entonces Yosef, de acuerdo con su nivel espiritual, para él era una falla, pero eso tiene que enseñarnos a nosotros. A trabajar, a crecer, a ser conscientes. Cada minuto chequear, ¿estoy conectado con el Creador? Ahora en esta prueba, antes de esta cita con mi jefe, ¿estoy tranquilo o estoy nervioso y todo eso y pienso que todo depende de mí? Si voy a decir una palabra que no adecuada, me va a echar. No. Dios Todopoderoso, Rey del Universo, tengo una cita con mi jefe. No sé lo que decir, estoy confuso, no sé lo que espera. Ayúdame, pon las palabras correctas en mi boca. Ayúdame a hablar lo que tengo que hablar. E incluso si me equivoco, ayúdame a aceptar que así fue tu voluntad y es para mi bien y seguir adelante. Así se hace. Un hombre de emuná, un hombre de fe, hace así antes de entrar en una cita importante, antes de entrar a casa, cuando sabe que la situación con su pareja, con su esposa, su esposo, está muy delicada y puede haber una pelea. Le habla al Creador detrás de la puerta, antes de entrar a la casa, ayúdame, habla lo que debo hablar, no decir lo que no debo decir, la situación está muy tensa, nos hemos peleado ayer a la noche, ayúdame, no apretar los botones que no debo apretar. Hablarle al Creador, hazlo parte de tu vida.
Ese es el gran elogio. A través de la falla de Yosef vemos su gran elogio, que logró un nivel espiritual tan elevado que el Creador le dio un tikkun, le dio una rectificación de 2 años más en la cárcel, porque su nivel era tan elevado. Y en esos 2 años miran lo que pasa. Entonces el faraón le llama y le dice, esto y esto, estos son mis sueños. ¿Qué dices tú? Como hemos visto. Y le da la respuesta a lo que va a pasar con los 7 años de hambruna, de abundancia y luego de hambruna. Pero antes de contestar, escuchen lo que dice Yosef. Escuchen lo que le dice el faraón y lo que le contesta Yosef. Vamos un poco atrás otra vez más para poder seguir adelante. En el versículo, todavía estamos en capítulo 41, versículo 15, dice el faraón a Yosef, sí, que no hay alguien que le pueda interpretar el sueño, y aquí les debo una respuesta. Dijimos que todos ahí eran hechiceros y sabios, sabían cómo interpretar, pero el faraón sabía que ellos no saben interpretar de verdad. Son tonterías, porque el faraón mismo, como hemos dicho antes, vio también la respuesta a sus sueños dentro del sueño. El significado del sueño, la interpretación ya la vio dentro del sueño. Y esperaba a alguien que le diga la interpretación que se olvidó. Él se olvidó. Y cuando Yosef mencionó la interpretación correcta, dijo, eso es verdad. Aquí nadie sabe interpretar mis sueños, solo tú. ¿Por qué? Se dio cuenta, se acordó que esa fue la respuesta que ya le mostraron en el cielo. En el sueño desde el cielo. Entonces es una respuesta que le debía. Pero le dice así. Yo he oído sobre ti, dice el faraón, que oyes un sueño y lo interpretas. Yo escuché de ti que tú eres un experto en sueños. Te cuentan el sueño y ¡pum! Enseguida sabes qué significa. Yo sé que tú eres un experto, tú eres el mejor. Tú eres el campeón de los sueños. Así el faraón le habla. Un esclavo, un preso que sale de la cárcel, y el rey le dice así, ¿qué debe decir? Sí, yo soy de verdad un campeón, te voy a ayudar lo que quieras, solo que no me lleves de vuelta ahí, ¿no? Yosef no dice eso. Miren lo que le contesta Yosef. Yosef le dice así, escuchen, le dice así, Bil-Adai, en hebreo, Bil-Adai, fuera de mí. Nada que ver conmigo. Así contesta Yosef, nada que ver conmigo, fuera de mí. Es Dios quien le responderá al faraón y le traerá paz. ¿Qué? ¿Estás loco, Yosef? Deja a Dios de lado. Dios no lo permita. Ahora se trata de ti. Te van a salvar. Vas a decir, no, nada que ver conmigo, nada que ver contigo. ¡Pum! A la cárcel de nuevo. 20 años más, 100 años más. Eres un hombre de verdad y un hombre de emuná. El faraón lo elogia. Tú eres el campeón, tú eres... Nada que ver conmigo. Si alguien le va a responder al faraón, no va a ser yo. Va a ser el Eterno. Va a ser Dios Todopoderoso. Y Él le va a dar paz al faraón, la paz interior de escuchar, de saber la respuesta. Entonces ven, aquí ya vemos que esos 2 años de verdad refinaron, hicieron que Yosef logre su perfección. Le faltaba algo. Si no le hubiera dicho eso de acuérdate de mí a ese ministro de las bebidas, entonces jamás hubiera trabajado en ese punto pequeño de falta de confianza en el Creador. Y a través de que falló y recibió esos 2 años, siguió trabajando sobre su emuná, sobre su fe y sobre su bitajón, su confianza en el Creador y sentir seguro en las manos del Creador, que logró esta perfección. Y como vamos a ver también más adelante, en la siguiente parashá, cuando le habla a sus hermanos, como les dice, ellos dicen perdón por todo lo que te hicimos, y eso, y dicen, no fue nada que ver con ustedes, fue el Creador, fue Dios Todopoderoso quien hizo todo esto para el bien de nosotros, para que podamos tener comida en los años de hambruna, que el Creador hizo todo esto, que ustedes me vendieran y todo eso para que yo me vuelva el virrey y pueda recibirlos a ustedes y darles comida. ¿Escuchan eso?
¿Escuchan eso? Cada uno de nosotros debe lograr ese nivel. Tiene que lograr ese nivel. Tiene que por lo menos trabajar en sí mismo. El libro en el Jardín de la Fe, nuestro taller en el Jardín de la Fe, las puertas de la gratitud. Hay que trabajar. La Parashá Miketz casi siempre, cada año, cae dentro de la festividad, los 8 días de la festividad de Hanukkah. ¿De qué se trata Hanukkah? De la lucha, la batalla eterna de la luz contra la oscuridad. Un pequeño grupo de sacerdotes judíos que fueron y lucharon contra toda posibilidad, contra todos los chances de poder ganar, yendo con la luz, con la palabra del Creador, con la emuná, frente al imperio griego, los helenistas, y luchando con un poco de luz, la fuerza de la luz. Y el Creador les dio el triunfo, ganaron, y hasta hoy festejamos. Eso es, tal como Yosef salió de gran oscuridad a una gran luz y trajo salvación, de hecho, al mundo entero y a su pueblo, a su familia, así también en Hanukkah vemos lo mismo, en la festividad de Hanukkah, y así puede ser en la vida de cada uno de nosotros. Y Rabbi Nachman de Breslev dice algo excepcional. Y para eso hay que entender muy bien el lenguaje sagrado, el hebreo. Siempre digo, hay que aprender de alguien que conoce bien, tiene buen conocimiento del hebreo. ¿Cómo dice el primer versículo que hemos escuchado? Y ocurrió al cabo de 2 años. Así dicen las traducciones al español. Pero en hebreo no es así exactamente. En hebreo dice así, lo voy a decir en hebreo y voy a hacer la traducción literal, exacta. Escuchen bien. Dice así. A ver, dice así. Y ocurrió al cabo de 2 años de días. En hebreo es así. Vayehi, y ocurrió, Miketz, al final, Shnataim Yamim, de 2 años de días. ¿Qué es eso? ¿Qué? Shnataim se traduce 2 años, Yamim, de días. La Torah podría decir, Miketz Shnataim, y ocurrió después de 2 años. La Torah dice, y ocurrió después de 2 años de días. En otras palabras, quiere decir, y ocurrió después de tantos días que forman 2 años, ¿sí? 2 años de días completos. Decir, exactamente 2 años. Con todos los días calculados. No era 2 años menos 1 día. Exactamente. Pero hay mucho más. Dice Rabbi Nachman de Breslev. ¿Qué es esto de decir 2 años de días? ¿Qué es esto? No se entiende. El significado es 2 años. Porque es 2 años de día. Dice Rabbi Nachman de Breslev en su gran obra Likutei Moharan. En la segunda parte dice así. En la segunda enseñanza de la segunda parte de Likutei Moharan dice así. Cuando la persona busca al Creador, cada día de esa búsqueda es tan valioso como 1 año. Años de día. Cuando uno cumple con su finalidad, con su objetivo, y utiliza cada día de su vida para acercarse más al Creador, perfeccionarse. ¿Qué significa perfeccionarse? Sonreír más, verse mejor. No, significa estar cada día más cerca del Creador. Dijo un gran tzadik, si yo me veo a mí en un día que no me acerqué al Creador más que el día anterior, no entiendo qué hago aquí. No entiendo para qué estoy haciendo aquí. ¿Qué es eso de qué? No gastar, no perder los días de tu vida. Y un día que uno utiliza para acercarse al Creador, para elevarse, es como 1 año. Tiene un valor de como 1 año de trabajo espiritual. Miren cómo cada palabra en el lenguaje sagrado tiene significado. Hay más enseñanzas en estas palabras. Pero esto es algo que dice Rabbi Nachman de Breslev y de verdad es muy importante escuchar. Entonces vemos cómo de verdad Yosef se eleva y enseguida, ¡pum!, en un instante el Creador puede sacar a una persona de la peor situación a
a un mundo de bendiciones, de alegría, de oportunidades. Nunca perder las esperanzas. Yosef jamás había perdido las esperanzas. Porque si hubiera perdido las esperanzas, hubiera muerto dentro de la cárcel esa, tal como miles y quizás millones de personas en la cárcel ahí en Egipto murieron. Así. Entonces, Yosef no perdió las esperanzas. Y aquí de hecho hay un mensaje en el nombre Yosef. ¿Qué significa Yosef? En español decimos José. ¿Pero qué es Yosef? Yosef, el nombre Yosef es una palabra, es un verbo. ¿Qué es Yosef? Agregar. Porque cuando nació, su madre dijo que el Creador me agregue más hijos y me dé más bendiciones. Yosef. Yosef significa agregar siempre. Y una de las cosas, dijimos que esta parashá casi siempre cae dentro de Hanukkah. La mitzvah, el precepto de Hanukkah es encender cada día 8 días. El primer día se enciende una vela. El segundo día, 2 velas. Tercer día, 3 velas. Hasta el octavo día que se enciende 8 velas. Dicen los sabios, esto significa lo que se llama Mosif veolech. Agregar y seguir adelante. Porque hay una opinión en el Talmud que dice quizás comenzar el primer día con 8 velas y cada día quitar una vela porque supuestamente con cada día del milagro, ¿qué pasó ahí? No tenían suficiente aceite para poder encender la menorá en el candelabro del templo, que siempre tiene que estar prendida, y encontraron una vasija pequeña que solamente para un día, había aceite para un día. Y de hecho lograron usar ese aceite, fue un milagro que ese aceite alcanzó para 8 días. Hasta que pudieron traer más aceite puro y como se debe. Entonces el milagro fue que con un poco de aceite que para durar un día, pudieron encender 8 días. Entonces hay una opinión de Bet Shammai, de la escuela de Shammai, que dice, el primer día es el gran milagro, vamos a encender 8 velas, y cada día uno se acostumbra al milagro, entonces ya 7 velas, luego 6 velas, hasta que en el último día encender una sola vela. Los sabios deciden, no, vamos a ir con la escuela de Hillel, Bet Hillel, que dicen cada día agregar otra vela, porque el mensaje es que cada día, aunque me estoy acostumbrando al milagro, pero de hecho cada día me doy cuenta de la fuerza del milagro, del amor del Creador hacia mí. Primer día, wow, el Creador me ama, que tengo aceite para el primer día. El segundo día, wow, el Creador me da otra oportunidad más. El tercer día, otro más. Cuarto día, hasta 8 días. Mosif veolech, agregar y seguir adelante. Y Yosef significa agregar. Y eso es lo que hizo. Cada día agregaba más esfuerzo y más alegría y más acercamiento al Creador. Entonces, de hecho, este es el gran mensaje. Hay varios mensajes aquí. Más adelante, Yosef se encuentra con los hermanos por primera vez y ellos no lo reconocen y él les hace varias pruebas para ver si de verdad se arrepintieron de lo que le hicieron, para que de verdad ellos tengan un tikkun, una rectificación espiritual por lo mal hecho, y logra ver que de verdad se arrepienten y quieren corregir, y ya de verdad hicieron lo posible para corregir, y vamos a ver todo lo que pasa la semana que viene. Pero la Torah es tan hermosa, mensajes de vida, todo lo que uno busca, todos los consejos de la vida. Hoy gente va a todo tipo de psicólogos y psiquiatras y hay todo tipo de cosas, NLP y CBT y esto y lo otro. Y no estoy burlando de nada, todo bien. Pero cuando las cosas no están conectadas a la fuente, te pueden dar un remedio, pero 20%. Puede durar un día, 2 semanas. No es algo que sigue siempre porque no está conectado con la fuente de la verdad. Y la Torah tiene todos los remedios físicos, espirituales, emocionales, mentales para cada persona. Cuando se aprende como se debe, con verdaderos maestros, de verdad como se debe, uno puede lograr sanación, curación, tanto de su cuerpo como de su alma.
La Torah tiene todo. Y por eso estamos aquí y aprendemos y estudiamos. Y hay mucho más que hacer y aprender, pero ya estamos haciéndolo. ¡Qué alegría! Vamos a seguir estos consejos. Vamos a seguir el camino de Yosef el justo. De siempre confiar en el Creador. Y siempre buscar cómo acercarnos a Él. Y no perder nunca la confianza. Y siempre reconocer, fuera de mí, nada que ver conmigo. El Creador hace todo. El Eterno, todo es su obra. Y todo para bien, para mi bien eterno. Y en todo hay una enseñanza para hacerme crecer. Mi Padre me quiere, me ama. Mi Padre Celestial me acompaña siempre. Y siempre está atento, quiere escucharme, quiere que le hable, quiere que le pida su consejo, que le pida que me acompañe a lo que sea. Vamos a hacerlo, vamos a decidir vivir con emuná, con fe auténtica en el Creador, con bitajón, con de verdad confianza en el Creador. Vamos a leer los libros de nuestro maestro Rabino Arush, del Jardín de la Fe, el taller del Jardín de la Fe, las puertas de la gratitud, tanto que hacer y aprender, que podamos hacerlo y hacer brillar esa luz dentro de nosotros, dentro de la oscuridad que cada uno se encuentra, hacer brillar esa luz dentro de nuestras almas, hacerla brillar a todos los que nos rodean y al mundo entero, y poder ver un mundo rectificado, y que muy pronto podamos ver y encender una vez más las velas aquí en el sagrado templo que va a ser reconstruido muy pronto, en el tercer templo que sea reconstruido muy pronto con la llegada de verdadero Mesías por primera vez y para siempre, y que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.